A ver, imaginemos esta escena. Es 3 de enero de 2026. Y de repente, todos los medios del mundo se paralizan con una noticia. Una noticia de esas que marcan un antes y un después. Totalmente. Una operación estadounidense en Venezuela. Y el resultado es la captura del presidente Nicolás Maduro. Un evento geopolítico dramático, sin duda. Pero lo que plantea el análisis que tenemos hoy es que esto no es una noticia aislada. Para nada, y si este evento fuera solo el capítulo más reciente de una historia económica que en realidad comenzó hace más de 50 años... Justo a eso iba. Para entender por qué una operación militar en el Caribe puede sacudir los cimientos de la economía mundial, tenemos que hablar de un concepto clave: el petrodólar. El petrodólar. Es un sistema que ha definido, digamos, el poder y las finanzas globales durante medio siglo, y según este material, está en el centro de todo esto. ¿De acuerdo? Pues vamos a meternos de lleno en esto. Tenemos un análisis que conecta directamente la historia del dólar con intervenciones militares. Nuestra misión hoy es rastrear cómo el dólar pasó de estar respaldado por oro a estarlo por petróleo. Y por qué este sistema que parecía invulnerable ahora mismo enfrenta serias amenazas. Analizaremos el acuerdo que lo inició todo, los desafíos que ha enfrentado y cómo las acciones en Venezuela, siempre según la perspectiva de esta fuente, son una reacción a una tendencia que preocupa cada vez más a Washington. La desdolarización global. Exactamente. Bueno, empecemos por el principio. Después de la Segunda Guerra Mundial, el sistema monetario global era relativamente estable, ¿no? Bajo un acuerdo llamado Bretton Woods. Sí, parecía un sistema increíblemente sólido. Claro, es que suena casi infalible. Vincular la moneda más poderosa del mundo directamente al oro. ¿Qué podría salir mal? En teoría era muy estable. El sistema de Bretton Woods que se estableció en 1944 funcionaba así. Anclaba toda la economía mundial al dólar estadounidense. Ok. Y el dólar, a su vez, estaba directamente vinculado al oro, a un precio fijo además, $35 por onza Troy. O sea, un estándar oro-dólar. Eso es. Significaba que cualquier país con reservas en dólares podía, en principio, ir al Tesoro de Estados Unidos y decir, quiero mi oro. Podía, pero supongo que en algún momento dejó de poder hacerlo. Hay una fecha clave que siempre se menciona. El 15 de agosto de 1971. Ese fue el punto de quiebre. El famoso Nixon Shock. Exacto. El presidente Richard Nixon anunció que Estados Unidos suspendía, de forma unilateral, la convertibilidad del dólar en oro. De un plumazo. De un plumazo. Fue una bomba. Desmanteló el pilar del sistema de Bretton Woods y generó una incertidumbre brutal en todo el mundo. Claro, me imagino el pánico. Si el dólar ya no estaba respaldado por el activo más seguro del mundo, ¿qué garantizaba su valor? ¿Nada? Esa era la gran pregunta. Quedaba flotando en el aire, respaldado solo por la confianza. Exactamente. Y en las finanzas internacionales la confianza no es suficiente. El mundo necesitaba una nueva ancla. Y aquí es donde la historia se pone muy interesante. Aquí es donde el argumento central que exploramos hoy cobra vida. Surgió una nueva garantía para el dólar, una mucho más líquida y, sobre todo, esencial para la economía moderna: el petróleo. El oro negro. ¿Y cómo se orquestó ese cambio tan radical? Bueno, el texto apunta a unas negociaciones cruciales en 1974, lideradas por el entonces secretario de Estado Henry Kissinger, con la monarquía de Arabia Saudita. Fue un acuerdo que de verdad redefinió la economía global. ¿En qué consistía ese acuerdo? Estados Unidos ofrecería protección militar y venta de armas a Arabia Saudita, que era algo que ellos necesitaban. Ok, ¿la parte de seguridad? Y a cambio, los saudíes se comprometían a dos cosas fundamentales. A ver, ¿cuáles fueron? Primero, y esto es el corazón del sistema, se comprometían a vender su petróleo exclusivamente en dólares estadounidenses. ¡Wow! Esto obligaba a todos los países del mundo que necesitaran petróleo a adquirir dólares primero para poder comprarlo. Claro. Y segundo, se comprometían a invertir una gran parte de esos ingresos en dólares, los famosos petrodólares, de vuelta en la economía estadounidense. Un momento, déjeme entender bien esto. Adelante. O sea, no solo obligaban a todo el mundo a usar su moneda para comprar el recurso más importante, sino que luego el vendedor principal,
Arabia Saudita, les prestaba ese mismo dinero de vuelta comprando bonos del Tesoro o depositándolo en bancos de EE. Es un círculo perfecto. Un círculo perfecto. Un sistema de reciclaje de capital que beneficiaba masivamente a la economía estadounidense y que creaba una demanda artificial y constante para el dólar. En la práctica, se reemplazó el respaldo del oro por el del petróleo. Y esto se formalizó, ¿no? Sí, este nuevo orden, el sistema del petrodólar, fue finalmente formalizado en la Conferencia de Jamaica en enero de 1976 y dio origen al sistema monetario que, en esencia, rige hasta hoy. Ok, esa es una herramienta económica increíblemente poderosa, pero el material que estamos revisando va mucho más allá. Hace una afirmación muy fuerte, que este sistema no se ha mantenido solo con diplomacia, sino con el uso de la fuerza. Es una idea muy provocadora, sí. Que el dólar está, en última instancia, respaldado por el poderío militar. Para que esa idea se sostenga, tendría que haber ejemplos concretos. El texto ofrece alguna evidencia. Definitivamente. El autor traza una línea directa desde doctrinas históricas como la doctrina Monroe y la política del gran garrote, hasta la defensa moderna del petrodólar. Y para ilustrarlo, presenta un patrón muy claro. ¿Y cuál es el primer ejemplo? El de Irak. Saddam Hussein. Así es. En el año 2000, Saddam Hussein, que era líder de un país productor de petróleo muy importante, anunció algo que sacudió al sistema. ¿Qué anunció? Que Irak comenzaría a vender su crudo en euros en lugar de dólares. Un desafío directo. Y el texto destaca que poco después de esto Washington empezó a ver, ¿no podría ser una simple coincidencia? La narrativa oficial que todos recordamos fue sobre armas de destrucción masiva y lazos con el terrorismo. Claro, esa fue la justificación pública. Entonces, ¿qué tan fuerte es el vínculo que el análisis establece entre la decisión de vender petróleo en euros y la posterior invasión? El argumento se basa en la secuencia de eventos y sobre todo en el resultado final. La narrativa de las armas de destrucción masiva dominó los titulares y justificó la invasión de 2003. Que terminó con un cambio de régimen. Exacto. Y lo que el autor subraya es que, inmediatamente después de la caída del gobierno de Hussein, las ventas de petróleo iraquí volvieron a cotizarse y venderse exclusivamente en dólares. ¿Y las armas de destrucción masiva? Nunca fueron encontradas. Para el autor, esto no es una coincidencia, es causa y efecto. De acuerdo, ese es un dato muy contundente. Pero, ¿fue un caso aislado? Me imagino que otros líderes vieron lo que pasó y tomaron nota. Definitivamente, no fue un caso aislado. De hecho, el texto nos lleva a Libia. ¿Con Muammar el Gaddafi? El mismo. Él propuso algo que se consideraba incluso más peligroso para el sistema. ¿Más que vender en euros? Mucho más. Él no solo quería vender petróleo en otra moneda, abogaba por la creación de una moneda panafricana unificada y respaldada por oro. ¿Respaldada por oro? Sí, el llamado dinar de oro. ¡Wow! Eso es ir un paso más allá. Crear una alternativa monetaria completa para toda una región rica en recursos. Exacto. Su visión era que esta moneda se utilizara para el comercio de petróleo y otros recursos naturales de África, eludiendo por completo tanto al dólar como al euro. Era un desafío estructural. ¿Y la respuesta fue? En 2011, una intervención militar de la OTAN, con un fuerte impulso de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, condujo a la caída y muerte de Gaddafi. Y el plan del dinar de oro murió con él. Murió con él. Es un patrón escalofriante el que se sugiere aquí. Desafiar al dólar en el comercio de energía, y la respuesta es un cambio de régimen. Es casi un adelanto de lo que el análisis plantearía décadas después con Venezuela. El autor interpreta estos eventos, tanto el de Irak como el de Libia, como lecciones ejemplares. El mensaje para cualquier otro líder que considerara abandonar el dólar era, digamos, claro y contundente. Se presenta la idea de que el verdadero respaldo del dólar no es solo el petróleo, sino la fuerza militar que garantiza que el mundo siga usándolo. Hay una cita en el material que es muy directa al respecto. ¿Qué dice? Cito textualmente. El único respaldo de los dólares estadounidenses es la fuerza militar, representada por miles de bases militares repartidas por todo el mundo, así como bombarderos, misiles con ojivas nucleares, la sexta flota estadounidense, submarinos con armas nucleares, etc.
Es una afirmación brutal sobre la simbiosis entre el poder militar y la hegemonía monetaria. Brutal, pero es la tesis central del análisis. Entonces tenemos el caso de Irak en 2003 y Libia en 2011. Si seguimos esta lógica, la pregunta es, ¿quién es el siguiente? Y supongo que ahí es donde vuelve a entrar en juego la historia de Venezuela con la que empezamos. Y entra con más fuerza que ninguna otra. Según el análisis, Venezuela se convirtió en una amenaza existencial para el sistema por dos razones clave. A ver. Primero, un dato que muchos no conocen. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Más que Arabia Saudita. Más que Arabia Saudita. Estamos hablando de más de 300 millones de barriles. Casi el 20% de las reservas mundiales. Eso es un poder estratégico inmenso. Inmenso. Y segundo, y más importante para este tema, bajo el gobierno de Nicolás Maduro, el país comenzó a desafiar activamente al petrodólar de una manera muy concreta. ¿Cómo? Empezó a vender su petróleo a China, uno de los mayores consumidores de energía del mundo, a cambio de la moneda china, el yuan. Y no fue algo simbólico, ¿verdad? El texto da cifras. Para nada simbólico. La fuente estima que para finales de 2025, más del 90% de las exportaciones de petróleo venezolano se pagaban en yuanes. ¿90%? Esto es un desafío directo y a gran escala al monopolio del petrodólar, proveniente del país con las mayores reservas del planeta. Entonces, el análisis presenta esa operación hipotética contra Maduro no como un tema aislado de democracia o derechos humanos. No, para nada. Sino como la continuación lógica de la política vista en Irak y Libia. El objetivo real no es el petróleo en sí, sino la moneda en la que se vende. Exactamente. La operación se enmarca como un intento de restaurar el control. El objetivo sería cambiar la geografía de las exportaciones de petróleo de Venezuela, anular los envíos a China y, lo más importante, revertir las transacciones del yuan de vuelta al dólar. Hay varios observadores citados que refuerzan esta idea. Sí, por ejemplo, el autor italiano Claudio Resta. ¿Qué dice él? Afirma que el objetivo principal de una operación así no sería el petróleo venezolano en sí, sino, y cito, preservar el acuerdo de 50 años que permite a Estados Unidos imprimir dinero mientras el resto del mundo se esfuerza por conseguirlo. Hay otra cita de él que es aún más contundente, ¿no? Sí, una que resume toda la tesis del material. A ver. Dice, cuando tienes que bombardear países para obligarlos a seguir usando tu moneda, significa que esa moneda ya está muriendo. Ya está muriendo. Es una afirmación muy fuerte. Muy fuerte. Pero esto no es solo por Venezuela. El texto describe una tendencia global mucho más amplia, ¿cierto? Así es. Habla de un proceso de desdolarización que se está acelerando y que va mucho más allá de un solo país. ¿Qué datos tenemos sobre eso? Pues mira, la participación del dólar en las reservas mundiales de divisas, según datos del FMI citados aquí, ha caído bastante. ¿De cuánto a cuánto? De más del 70% a principios de siglo a cerca del 57.8% a finales de 2024. Es una caída lenta pero constante, que muestra que los bancos centrales están diversificando. Y más allá de las reservas, en el comercio diario, digamos. Ahí el cambio es aún más visible. Países como Rusia, China e India comercian cada vez más en sus propias monedas. Evitando el dólar. Por completo. Irán vende petróleo a China en yuanes. Rusia vende su energía a China e India en rublos, yuanes y rupias. Están creando un ecosistema comercial que no necesita pasar por el dólar. Y se habló incluso de Arabia Saudita, el socio original de todo el acuerdo. Ese es el punto más delicado, sí. ¿Qué tan real es eso? El pilar original del sistema ha estado en conversaciones muy serias con China para aceptar yuanes por su petróleo. Según algunas fuentes, ya se están realizando transacciones piloto. Eso sería un golpe simbólico tremendo. Tremendo. Y a esto se suma el desarrollo de sistemas de pago alternativos a SWIFT, liderados por los países BRICS, para tener una infraestructura financiera que no dependa de Occidente. Es un movimiento sistémico. Bien, entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos desglosado un camino que nos llevó de un dólar respaldado por oro a un sistema de petrodólar. Mantenido por poder económico y, según este análisis, militar. Y ahora vemos cómo ese sistema es desafiado desde múltiples frentes, no solo por adversarios, sino por socios históricos. La conclusión del análisis es que, aunque una operación como la descrita en Venezuela pueda parecer un éxito a corto plazo para Washington, a largo plazo podría ser increíblemente contraproducente. ¿Por qué? Argumente que es una señal de desesperación, que le demuestra a otras naciones que la dependencia del dólar es mortalmente peligrosa,
lo que podría acelerar aún más la búsqueda de alternativas. Hay un economista citado, Richard Werner, que lo resume de una forma muy interesante. Sí, él afirma que este tipo de acciones son un contrapeso a la acelerada desdolarización global, pero que también evidencian desesperación. O sea que en lugar de frenar la tendencia, Podrían acelerar la caída del petrodólar, porque los países del sur global se resienten de la dependencia estadounidense de la fuerza militar para mantener su dominio. Incluso plantea que podría empujar al bloque BRICS a convertirse en una alianza militar. eso es muy serio y nos deja con una reflexión final. El material menciona varias alternativas al dólar que se están considerando. Monedas nacionales, criptomonedas, un retorno al oro. Incluso las monedas digitales de los bancos centrales, que varios países están desarrollando. El menú de opciones se está ampliando, sin duda. Y aquí queda una pregunta abierta, que es quizás la más importante de todas. Si el mundo realmente se aleja de una única moneda de reserva dominante hacia un sistema más diverso, ¿cómo sería ese nuevo orden financiero multipolar? Exacto. Sería un sistema más estable y equitativo, o uno mucho más caótico, fragmentado y propenso a conflictos. La transición, si es que ocurre, será uno de los mayores desafíos geopolíticos y económicos del siglo XXI.